Buenos días chicos, les saluda el profesor Jover Aguirre del curso de Historia Universal. Este video lo vamos a dedicar a hablar un poco acerca de la civilización musulmana, los árabes musulmanes o la religión islámica también, si quieres verlo desde ese punto de vista. Los árabes musulmanes son seguidores de una religión llamada el Islam, que es una de las tres religiones monoteístas con más adeptos en el mundo. Después de los cristianos y judíos están los musulmanes. Una religión que, por cierto, nace, ¿no?, del sincretismo del cristianismo y del judaísmo, que al igual que estas religiones, tiene una sola divinidad que no es representada. Entonces vamos a hablar un poco acerca de la historia de la civilización musulmana antes de los musulmanes y después de los musulmanes. O podemos decir antes de Mahoma y después de Mahoma. Así como nosotros hablamos en nuestra historia antes de Cristo y después de Cristo, pues ellos también tienen en su calendario musulmán el año cero, ¿no?, que no es el nacimiento de Mahoma, que es un episodio histórico, que es un hecho histórico muy importante en la historia, valga la redundancia, de los musulmanes, que va a marcar el antes y el después. Entonces, comencemos a hablar primero sobre cómo se originaron y dónde se originaron. ¿De acuerdo? ¿Dónde se originaron? O sea, ¿cuál es el medio geográfico donde ellos se desarrollaron? Aquí, ¿no? En este recuadro de color rojo, que nosotros vamos a llamar la península arábiga, que obviamente pertenece al continente asiático, no al continente africano, ¿correcto? Después del Mar Rojo, que es esa abertura que podemos ver entre África y la península arábiga, el Mar Rojo ya es Asia, muchachos. Después de cruzar esta pequeña franja o canal que podríamos llamarle nosotros, ya nos encontramos en el desierto de Sinaí, y eso ya pertenece al continente asiático, a la región que nosotros normalmente llamamos Medio Oriente. La civilización musulmana se desarrolla entonces en esta península, ¿de acuerdo? Y tiene como ciudades importantes, por ejemplo, a la ciudad de Medina, que luego va a ser llamada Yatrib, que va a jugar un rol muy importante en la formación de la religión musulmana. El año 622, Mahoma abandona la ciudad de la Meca donde había nacido y se va a la ciudad de Medina para poder gestar todo lo que tiene que ver con la fundación de la religión islámica y sus seguidores musulmanes. Otra ciudad muy importante es la Meca, que ya hemos hablado, ¿no?, que es el lugar donde nació Mahoma, pero desde donde se va a establecer el Islam, muchachos. La Meca va a ser la ciudad entonces más importante. Aparte de eso, tenemos otras ciudades como Yemen, como Mesopotamia, que luego van a ser controlados por los árabes, Jerusalén de la misma manera, y prácticamente toda la región del Medio Oriente, parte del norte de África y parte del continente europeo va a estar bajo el control de lo que luego se va a formar como es el imperio árabe musulmán o el imperio musulmán. ¿Cómo eran los árabes antes del Islam? Bueno, los árabes se sienten descendientes de un patriarca hebreo. Sí, nosotros, según el relato bíblico, somos descendientes de Abraham por la línea de Isaac, que era el hijo legítimo que tuvo Abraham con su esposa. Sin embargo, según los musulmanes, Abraham tuvo un hijo primero con la esclava Agar, llamado Ismael, pero por conflictos tuvo que retirarse, probablemente para salvar la vida, y se refugió en este lugar, en esta península, dando origen a la población árabe de origen semita. Entonces los árabes se sienten descendientes de Abraham, pero por la línea de Ismael. ¿Ya? ¿Qué más? A ver, los musulmanes, ¿no?, ¿cómo eran, dice, antes del Islam? El Islam se funda en el siglo VII, ¿ya?,
después de la tercera década del siglo VII. O sea, estamos hablando más o menos del año 630 hacia adelante. Pero ¿cómo eran los árabes antes de esa época? Pues estaban divididos en dos regiones, ¿no? La región sur, que era más una región costera, ¿no? Pegada al mar, y era una sociedad más sedentaria, por llamarlo así, dedicada a la agricultura. En cambio, había una población más al norte, en las zonas más desérticas, que se dedicaban pues a la actividad del pastoreo, ¿no? Y también a la actividad comercial, pero por medio de las caravanas, como son los beduinos, por ejemplo. ¿Ya? ¿Qué es una caravana? Pues simplemente es, por decirlo así, un grupo de camellos que son utilizados para transportar mercadería de un punto a otro. Eso es una caravana. ¿Ya? Ahora, la religión de los musulmanes antes del Islam estaba caracterizado por un politeísmo. Adoraban a muchos dioses, dioses probablemente vinculados a los fenómenos naturales, ¿no? O también la creencia en pequeños seres como los genios, ¿no? Además, el culto principal estaba en base a una piedra negra, que era un meteorito que había caído al lugar. Sobre ese meteorito se construyó un santuario, un templo o una mezquita, si quieres llamémosle ahora, llamado el templo o el santuario de la Kaaba, que estaba en la Meca. Aquí había una familia que se encargaba de rendir culto, vinculado más que todo al sacerdocio de la Kaaba. Era el grupo de los Coreishitas, de la cual va a surgir Mahoma o Mohamed, el gran profeta, ¿no? Y fundador de la religión islámica en Medio Oriente. ¿Quién fue Mahoma y qué es el Islam? Primero veamos quién es Mahoma. Mahoma nació, ya lo hemos dicho, en la ciudad de la Meca en el año 570. Quedó huérfano de padre y madre, empobrecido también. Se hizo su propia vida, por llamarlo así, alejándose de la familia, ¿no? De su familia, que era la tribu de los Coreishitas, y a la edad de 25 años más o menos, logra casarse con Hadisha o Hadisha. ¿Quién era esta mujer? Ya era una mujer adulta, viuda, probablemente de 50 años, ¿ya? Le duplicaba la edad a Mahoma, pero era una mujer adinerada y era quien tenía más o menos el control o casi el control de este negocio de caravana. Entonces, gracias a esto, Mahoma pudo lograr dos cosas. Primero, viajar mucho. Y al viajar mucho, tuvo contacto con dos religiones principalmente que van a ser base para que funde la religión islámica, que es el cristianismo y el judaísmo. Recuerden que ahí nada más, al norte de la península arábiga, estaban ya, ¿no? Palestina, estaban ahí los hebreos o los descendientes de los hebreos, ya estaban los cristianos, ¿no? También se mantenía el culto judío. Y lo segundo que consiguió Mahoma con este matrimonio fue una posición que le permitió pues dedicarse un poquito también al ocio. Y gracias a esta actividad, por llamarlo así, él fue desarrollando lo que viene a ser la doctrina de la religión islámica. Mahoma, más o menos, según él, dice que siente la revelación, ¿no? Del arcángel Gabriel, ese mismo arcángel que se le presentó a María y le anunció que iba a quedar embarazada del Mesías. El mismo arcángel Gabriel, dice Mahoma, que se le presentó en el monte Gira y ahí le ordenó crear una religión llamada Islam, que ya vamos a ver qué significa, ¿ya? Y Mahoma entonces se convertiría en el gran profeta de los musulmanes. Sin embargo, ¿ya? Cuando quiso establecer la religión islámica en la Meca, en su ciudad natal, los coreishitas se lo prohibieron y de una u otra manera él tuvo que irse de esta ciudad. ¿A dónde se fue? Se fue a la ciudad de Medina,
llamada también Yatrib. Esto ocurrió en el año 622. A este hecho, que es la salida de Mahoma de la ciudad de la Meca a la ciudad de Medina, se llama la Égira. ¿Y por qué es importante? Porque este año marcaría en el calendario musulmán un antes y un después, ¿correcto? Sin embargo, Mahoma va a morir en el año 632, después de haber fundado la religión musulmana en la Meca, ¿ya? En su tierra natal. Él muere en la ciudad de Medina, en Yatrib. Tras su muerte, él ordena que la religión musulmana, que la religión islámica debe ser, ¿no? Debe ser, o se le debe rendir culto en todo, se le debe enseñar a toda la población mundial. Y en ese intento por enseñar la verdadera religión, que es el Islam, se va a tener que enfrentar a otros pueblos que ellos van a llamar infieles, porque no creen en Alá. Entonces prácticamente Mahoma les estaría declarando la guerra a estos infieles. Y esa guerra se llama la Guerra Santa o Yihad, ¿ya? Entonces esta guerra iniciaría en el año 630, cuando Mahoma conquista la ciudad de la Meca. ¿Qué es el Islam? Primero, la palabra Islam significa sumisión a Dios, o si quieres de otra manera, sumisión a la voluntad divina. ¿Quién es este Dios del Islam? Es Alá. Y Alá escogió como el gran profeta para que cree y difunda esta religión, ya hemos dicho, a Mahoma. ¿Por qué se caracteriza el Islam? Hemos dicho, es una religión monoteísta, ¿no? Tiene como base las doctrinas judeo-cristiana. A los creyentes del Islam se les dice musulmanes, ¿correcto? A los seguidores del Islam se les llama musulmanes. Y el Umma es la comunidad musulmana, es algo así como la iglesia musulmana. Tiene como libro importante, como su Biblia, al Corán, que está dividido no en capítulos ni en versículos, sino está dividido en 114 suras, que vendría a ser algo así como los capítulos, y 6.226 aleyas, que venían a ser algo así como los versículos, ¿no? O entre otros. El Corán fue recogido en la época de uno de los califas más importantes, como es el califa Othmán. Tras la muerte de Mahoma, ¿no? Va a haber un grupo de su familia que se va a hacer del poder, dando inicio a lo que nosotros llamamos los califatos. Entonces el califa Othmán, que vendría a ser algo así como la familia de Mahoma, ¿no? Va a encargarse de recoger, de recopilar el Corán, encargándoselo a Sajid ibn Talib como el gran organizador o recopilador de esta religión. Los musulmanes se caracterizan también por cumplir al pie de la letra y por cumplir de manera fervorosa los 5 pilares, que son base para el desarrollo de su religión, ¿ya? El primero es el credo musulmán o la fe. Creo en Alá, mi Dios, y Mahoma, su profeta. Ese es el credo musulmán. Así como nosotros tenemos un credo cristiano, que es creo en Dios Padre, ¿no? Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, etcétera, etcétera. Ellos también tienen un credo musulmán, que podemos resumirlo en Alá es mi Señor o mi Dios y Mahoma su profeta. Aparte, ellos practican 5 veces al día, ¿no? La oración. Entonces, eso también es muy importante, ¿no? Se dan un tiempo para tratar de hacer, si están cerca a una mezquita, cerca a un templo, irse o en dirección a la mezquita más cerca o a la Meca, ellos tendrían que arrodillarse y orar. Aparte tenemos el ayuno, ¿no? No solamente es limpiar el cuerpo, ¿no? Con el baño, sino también es importante limpiar el alma con el ayuno. En el mes de Ramadán, que es normalmente en el 9º mes del calendario musulmán,
ellos se van a caracterizar por un ayuno, ¿no? Se van a caracterizar por un cumplimiento de este pilar. La limosna es otra cosa muy importante. Si estás en la capacidad y en la posibilidad de dar, tienes que dar. No porque Dios te vea, no porque Alá te vea, tú vas a hacerlo. Tiene que nacer de tu corazón, ¿no? Y la peregrinación, que es un pilar muy importante. ¿En qué consiste la peregrinación? Es en ir, aunque sea una vez, a la Meca, el lugar donde nació el fundador de la religión islámica, Mahoma. Y algunos consideran que hay un sexto pilar, que vendría a ser la yihad o la guerra santa. Muy bien. ¿Por dónde se expandió el imperio musulmán? Primero, la pregunta sería, ¿cuándo se crea el imperio musulmán? Y el imperio musulmán se va a crear después de la muerte de Mahoma, no antes. ¿Ya? Después de Mahoma, los que quedan con el cargo, con el poder, son los famosos califas o jefes, ¿no? Que van a dirigir al pueblo musulmán a una gran expansión, inclusive peligrando la estabilidad del imperio bizantino, ¿no? Y también de una u otra manera peligrando el imperio carolingio o el reino franco por parte de Europa. Todo lo que está enaranjado más o menos es la expansión musulmana. Como hemos dicho, es toda la península arábiga, ¿no? Una parte de lo que viene a ser Persia, ¿no? Los persas, también los hebreos y también toda la parte del norte de África. Ahí está, mira, todo lo que era Cartago antes, ¿no? Una parte del Bajo Egipto ¿no? De esta cultura. La península ibérica, miren ustedes, aquí está Córdoba, Granada, Zaragoza, son ciudades que están bajo la expansión de los musulmanes. Estos tres colores representan el momento de difusión de los tres califatos probablemente. Primero tenemos, ¿no?, el de color más oscuro, que es solamente una parte de la península arábiga. Luego tenemos la otra parte más clara, ¿no?, que se expande un poquito más llegando hasta el África, ¿no? Y una parte de Persia, y la otra parte que data más o menos del año 715, llegando hasta la península ibérica. A ver, hablemos un poco de los califatos. Hemos dicho que los califatos se crean tras la muerte de Mahoma, y los primeros en tomar el poder, el liderazgo del pueblo musulmán, son los familiares de Mahoma, como el caso de Abu Bekr, que era el suegro de Mahoma, ¿no? Profesor, pero si usted dijo que Jadilla, su primera esposa, era una mujer de 50 años, su padre habrá tenido pues 70, 80, y así pudo gobernar. No, Mahoma no se casó una sola vez, Mahoma se casó varias veces, sobre todo con una niña llamada Aisha, ¿ya? Entonces, los descendientes de la familia de Mahoma van a gobernar este califato ortodoxo o califato perfecto, que tiene como capital a la ciudad de Medina, lugar donde Mahoma, ya les dije, falleció. Después de Abu Bekr, que es el primer califa, tenemos al califa Omar, que inicia la expansión del imperio musulmán, conquistando Siria por el norte y Egipto por el oeste. Luego tenemos el gobierno de Othman, que ya hemos dicho nosotros, ¿no?, que es la época en la que se va a recopilar el Corán, dedicados, o mejor dicho, ¿no?, encargado a este personaje llamado Said ibn Talib, ¿no? Pues bien, y luego tenemos al último califa ortodoxo, que es el yerno de Mahoma, llamado Ali. Ali es derrotado, ¿ya?, en la batalla de los camellos. Es derrotado por un grupo de musulmanes opuestos a este califato, ya comienzan a pelearse por el poder, y ahora entonces la unidad musulmana se pierde y los árabes se dividen en dos grupos, los musulmanes se dividen en dos grupos, los chiitas, ¿no?, más políticos probablemente, y los sunitas. Esta batalla de los camellos termina con la derrota de Ali y el ascenso de un nuevo califato en el año 661, como es el califato Omeya.
cuya capital se establece en la ciudad de Damasco, otra ciudad muy importante. Aquí se da la máxima expansión árabe. Ellos logran expandirse, ¿no? Controlando hasta la zona de Persia, todo Siria obviamente, toda la parte del norte de África y sobre todo en el gobierno del califa Walid, el general Tariq se encarga de derrotar a los visigodos, cuyo último rey, don Rodrigo, ¿no? Deja el poder en manos de los musulmanes y ellos ahora pasan a controlar toda la península. Y en el año 732 intentaron ingresar más allá de la península ibérica, trataron de ingresar a lo que hoy es Francia, pero fueron detenidos por los francos. Si no, prácticamente toda Europa hubiese estado bajo el control de los musulmanes. Entonces, Walid sobresale porque en su gobierno se da la conquista de la península ibérica. Tenemos también a otro califa llamado Ixán, que derrotó, ¿no? Que derrota a los árabes en la batalla de que es derrotado en la batalla de Poitiers. ¿Ya? Es derrotado en la batalla de Poitiers en un enfrentamiento con Carlos Martel, que era el mayordomo de el reino franco. Después del año 750 hay un nuevo califato que sube al poder, ¿no? Un califato que sube al poder bañado en sangre, porque Abul al-Abbas, que es este califa que va a tomar el poder y que establece la dinastía abásida con la capital Bagdad, prácticamente ordena la aniquilación, la matanza de toda la familia de los Omeya, ¿no? Sin que quede alguno para que pueda luego reclamar el poder. Entonces, con este baño de sangre, Abul al-Abbas da origen a la dinastía, como les dije, abásida, donde se da el gran desarrollo cultural, científico y filosófico, donde van a destacar hombres como Aviceas y Averroes, por ejemplo, ¿no? Donde se van a dar los grandes descubrimientos en la física, en la química principalmente, ¿no? Entre otros. Tenemos también a Harun al-Rashid, que impulsó las ciencias, como les dije, las artes y las letras en esta etapa. ¿Cuáles fueron los aportes culturales de los árabes? Principalmente, ¿no? En la matemática. Recuerda que ellos van a desarrollar los números indoarábigos, lo que normalmente nosotros llamamos pues los números naturales como el 1, el 2, el 3, son de origen arábigo, ¿ya? No es el 1 en romanos, no es el 2 en romanos, es el número que nosotros utilizamos comúnmente, ¿no? Los números naturales, como le llamamos. Entonces, eso es un gran aporte de ellos. El álgebra es otro gran aporte de ellos. Hay un libro muy antiguo, ¿no? Que fue utilizado probablemente por sus padres y hasta por sus abuelos, como era, por ejemplo, este libro de Baldor, ¿no? Que es sobre el álgebra, muchachos, que sirvió pues para que sus padres y abuelos puedan estudiar y aprender esta materia. ¿Qué más? También desarrollaron pues la química, como les dije, ¿no? En el caso de la alquimia, por ejemplo. Desarrollaron el alcohol, que es un aporte de ellos, y Avicenas y Averroes son dos filósofos muy importantes que van a revisar el pensamiento aristotélico, ¿no? Lo van a repensar, por decirlo así, y luego sus grandes conocimientos serán llevados a Europa. Muchos de los inventos que llegó a Europa en la época de la Edad Moderna se debe a los árabes, ¿no? Los árabes de una u otra manera llevaron estos grandes aportes a Europa y Europa comenzó a desarrollarse, pues.